Bienvenido a Proyecto Génesis 2026. Soy Rafael Ortega Reyes, tu anfitrión. Tenemos fibra óptica cruzando océanos enteros, satélites, redes 5G y pues literal llevamos en el bolsillo la capacidad de ver en tiempo real a alguien que está del otro lado del planeta. Ajá. Y sin embargo, pues según múltiples estudios y nuestra propia experiencia diaria, nunca habíamos sido una especie tan solitaria. Nuestra infraestructura de telecomunicaciones es a prueba de balas, pero nuestro tejido social se rompe con mirarlo. Sí, es fragilísimo. Es, digamos, la gran paradoja de nuestra era, ¿no? Padecemos una hiperconectividad que, pues, está completamente vacía. Totalmente. Es una imagen brutal, pero muy real. Contamos con una conectividad tecnológica impecable, pero con vínculos humanos increíblemente frágiles. Y ahí radica la crisis. Nunca en la historia tuvimos tanta capacidad técnica para transmitir información y al mismo tiempo nunca habíamos tenido tanta dificultad para construir relaciones estables, comunidades solidarias o simplemente proyectos de vida compartidos que nos sostengan. O sea, estamos juntos en la red, pero profundamente solos en la vida diaria. Sí. Y justo en el centro de este escenario tan peculiar, de este nivel de aislamiento, llega a nuestras manos el material que vamos a explorar en la inmersión profunda de hoy. Así es. Se trata del Proyecto Génesis 2026, de Rafael Ortega Reyes. Y quiero poner las cartas sobre la mesa desde ya para quienes nos escuchan. La misión de este análisis no es hacer una lectura religiosa superficial, ni debatir qué dogma tiene la razón. Claro, no va por ahí. Exacto. La propuesta aquí es tomar este texto, que es de los más antiguos e influyentes de la humanidad, y leerlo como un manual antropológico y filosófico para reconstruir nuestras relaciones. Fíjate que el enfoque de Ortega Reyes cambia la jugada por completo. Invita a ponernos unos lentes distintos. Plantea que el Génesis no es un intento antiguo de explicar cómo comenzó la materia en el universo hace miles de años. Su núcleo, su verdadero propósito, es enseñar cómo puede sostenerse la vida humana en relación. O sea, no se trata del origen cósmico, se trata del mantenimiento social. A ver, analicemos esto con una analogía. Haz de cuenta que la humanidad es un sistema operativo, un software inmenso. Me gusta. Y ahorita, pues está fallando constantemente. La soledad epidémica, las relaciones rotas, la ansiedad social que vemos todos los días, son como errores críticos en el código, ¿no? Sí, los bugs del sistema. Exacto. Es la pantalla azul de la muerte, pero a nivel emocional. Y de repente, este proyecto nos dice, oigan, vamos a revisar el manual de soporte técnico original. Pero no vamos a leer ese manual para saber en qué año exacto se fabricó la primera computadora. Claro. Sino para entender cómo reescribir el código hoy y evitar que el sistema colapse por completo. Esa comparación del código fuente funciona muy bien para entender el método del autor. Porque cuando un sistema se cae a pedazos, no buscas la biografía del programador. No, pues no. Buscas la lógica detrás del código. Y para descifrar esa lógica milenaria, Ortega Reyes se apoya en gigantes de distintas disciplinas. Construye un puente enorme entre eruditos del texto antiguo, filólogos y por el otro lado, sociólogos relacionales y filósofos de la conciencia modernos. A ver, pausa. Aquí tengo que meter un poco de escepticismo porque, me estás diciendo que un texto de hace 3000 años es básicamente un manual de sociología moderna. Suena loco, ¿no? Suena a que estamos forzando muchísimo la interpretación para que encaje a la fuerza con nuestros problemas de hoy en las grandes ciudades. O sea, ¿cómo pasamos de filólogos desempolvando pergaminos en sótanos a sociólogos hablando de cómo interactuamos en una cafetería? Es un escepticismo muy válido. Y suena a un salto cuántico, pero vamos a ver el mecanismo de cómo lo conectan, porque ahí está el verdadero descubrimiento. A ver. Empecemos por los eruditos antiguos. Tienes a figuras como Ephraim Avigdor Spacer, que es un referente absoluto en filología semítica, y a Klaus Westermann. Westermann hizo algo clave.
Demostró que los primeros capítulos del Génesis no hablan de un pueblo en particular, sino de la experiencia humana universal. Ok. Pero la verdadera revolución viene de entender el idioma original. ¿Te refieres a las palabras específicas que usaban en hebreo? Porque, pues siempre leemos traducciones de traducciones, ¿no? Precisamente, la filología semítica nos revela que los antiguos no entendían la idea de crear como nosotros hoy. Para nosotros, crear es hacer magia, material, sacar un objeto de la nada. Ajá, aparecer algo. Exacto. Pero para la mentalidad del antiguo Oriente Próximo, que es el contexto que estudió a fondo Nahum Sarna, crear significaba algo muy distinto. Significaba ordenar el caos, separando cosas y asignándoles funciones, poner límites. ¡Wow! Separar la luz de la oscuridad, el agua de la tierra seca. Crear era asignar un rol dentro de un sistema para que ese sistema pudiera sostener la vida. O sea, para los antiguos, crear no era hacer aparecer una piedra por arte de magia, sino tomar esa piedra que ya estaba ahí, en el caos, y darle un propósito, ¿no? Ponerla en un muro para construir una casa. Esa es la clave. La existencia misma dependía de estar en relación y tener una función. Y ahí es donde entra la sociología moderna para cerrar el puente. El autor cruza esto con el trabajo de Erving Goffman, Ah, claro, Goffman. uno de los sociólogos más importantes del siglo XX. Goffman estudió la interacción social y concluyó que la sociedad moderna, nuestro día a día, solo funciona porque en cada pequeña interacción asumimos roles y cuidamos la dignidad o la fachada del otro. Ah, ya entiendo por dónde va. O sea, Goffman diría que si entramos a una cafetería, sabemos cómo comportarnos. Yo asumo el rol de cliente, la otra persona asume el rol de barista, y a través de esa microinteracción ordenada, Evitamos el caos. evitamos el caos social, exacto. Y si alguien rompe ese orden, si alguien empieza a gritar o a comportarse de forma errática, sentimos que el tejido de la realidad colapsa temporalmente. Uf, sí. El puente entre la filología antigua y la sociología de Goffman es que ambos nos dicen que existir es interactuar, darle orden al caos asignando roles. Para alguien que nos está escuchando, sintiéndose aislado en su departamento, este enfoque le dice algo muy profundo. Ese aislamiento no es solo un estado psicológico pasajero, es una ruptura en el orden de lo que significa ser humano. Fíjate que hay otro filósofo que menciona el proyecto Emmanuel Levinas. Su filosofía de la conciencia siempre me ha parecido, híjole, súper densa. Habla mucho de el rostro del otro, de la responsabilidad. ¿Cómo entra la filosofía de Levinas en este intento de ordenar el caos? El mecanismo de Levinas es súper fascinante y creo que complementa perfecto esta lectura, ¿sabes? Levinas argumenta que la ética no nace de pensar reglas en abstracto, nace en el momento exacto en que ves un rostro humano. Ajá. Para él, el rostro del otro es una exigencia primordial. Cuando miras a alguien a la cara, antes de cruzar una sola palabra, ese rostro te está comunicando una vulnerabilidad y te exige una respuesta. Te dice, fundamentalmente, no me hagas daño y hazte cargo. ¡Órale! Levinas ilumina el Génesis porque convierte esa interacción originaria en el corazón de la experiencia humana. No estamos aquí para dominar el mundo desde un sillón. Estamos aquí porque el rostro del otro nos exige cuidado y hospitalidad. Entonces, a ver, si conectamos las raíces antiguas sobre ordenar el caos, la sociología de roles de Goffman y la exigencia ética del rostro de Levinas, el texto antiguo deja de ser un simple cuento sobre un jardín y un árbol. Completamente. Se vuelve algo sumamente pragmático. Según el material de Ortega Reyes, pasamos a ver el Génesis como un mapa de relaciones humanas, una especie de escuela de hospitalidad. Se transforma en un laboratorio de conciencia, deja de ser teología abstracta y se vuelve pedagogía del cuidado. Y esto nos obliga a replantearnos quiénes somos dentro de esa historia. Bueno, ahí está la pregunta del millón, ¿no? Si ya no somos simplemente criaturas pasivas que fueron puestas en el mundo para consumir recursos, ¿qué se supone que somos según este nuevo enfoque? ¿Qué roles nos asigna este manual? El proyecto enumera identidades muy específicas y cambian todo el paradigma. Propone que el ser humano está diseñado para ser huésped, hospedero, cuidador, constructor de moradas y tejedor de relaciones.
constructor de moradas. Me quedo pensando en eso de ser huésped y hospedero. Y de ordenar el caos. Aquí es donde se pone muy interesante. Es como, a ver si tiene sentido esto. A ver, Imaginemos que llegamos a una fiesta gigante en una casa. No conocemos a nadie. La música está fuertísima, hay un montón de gente hablando al mismo tiempo. Es un ruido tremendo, un caos. esa sensación de caos absoluto, ¿no? Donde uno se siente totalmente fuera de lugar y súper vulnerable. Exacto. Entramos y sentimos una vulnerabilidad tremenda. En ese momento, somos unos huéspedes perdidos en medio del desorden primordial. Y de repente, no sé, alguien se acerca. Alguien que nota que estamos incómodos. Alguien que asume el rol de anfitrión frente a la vulnerabilidad del otro. Ándale, ándale. Esa persona nos sonríe, nos ofrece un vaso de agua, nos pregunta nuestro nombre y nos presenta un par de personas agradables. En cuestión de minutos, esa interacción transforma una sala ruidosa, hostil y caótica en un espacio seguro, en un hogar temporal. Esa persona actuó como el hospedero que ordena el caos. Es una excelente forma de aterrizarlo, porque en esa dinámica de la fiesta acabamos de describir la esencia de la creación según esta relectura. Lo fascinante aquí es agarrar el desorden, la frialdad de la sociedad y transformarlo en un lugar habitable. Y esto le da un giro radical a una de las frases más conocidas del texto antiguo, la idea de ser creados a imagen y semejanza. Claro, porque toda la vida nos han enseñado que ser a imagen y semejanza es como un retrato físico, ¿no? O sea, nos imaginamos a un ser supremo con barba blanca en las nubes y nosotros como su copia miniatura. Sí, pero rompamos con esa imagen física de inmediato. Según esta filología, ser a imagen y semejanza no es un sustantivo estático, es un verbo, es pura acción. A ver, explícame eso. Si el creador, en el texto original, es quien ordena el caos para hacer un universo donde la vida pueda florecer, entonces el ser humano es a su imagen únicamente cuando hace lo mismo a su escala. Eres a imagen del creador por tu capacidad de tejer relaciones y de reconstruir lo que está herido. ¡Wow! Me vuela la cabeza porque hace que la hospitalidad deje de ser ofrecerle un café a la visita y se vuelva una responsabilidad cósmica, ¿sabes? Cumples tu función operativa, tu diseño original cuando acoges al extranjero, cuando escuchas a la persona que sufre o cuando le ofreces ese vaso de agua a la persona perdida en la fiesta. Exactamente. Y si dejamos de hacer eso, el sistema operativo colapsa, que es exactamente lo que estamos viendo hoy. Y por eso la tercera parte del proyecto Génesis 2026 pasa de toda esta filosofía a la aplicación social urgente. Sí, porque la teoría suena preciosa, pero salimos a la calle y vemos hilos rotos por todos lados. El autor enumera males muy concretos de nuestra época. Habla del debilitamiento comunitario, de la incertidumbre cultural y de esa hiperconectividad vacía de la que hablábamos al principio. Así es. Todo esto nos lleva a una pérdida de sentido compartido. Pareciera que ya no tenemos una historia en común que nos una. No la tenemos. Y el impacto de no tenerla no es solo una tristeza poética, es físico y psicológico. Sí, definitivo. Las fuentes del autor, incluyendo la teoría del apego, nos confirman algo que la antropología sabe desde hace mucho. Somos seres gregarios. Cuando nos quedamos sin ese tejido social, pues nos enfermamos. Nos enfermamos literalmente. Los niveles actuales de estrés crónico, depresión y ansiedad en las ciudades tienen raíces profundísimas en esta falta de comunidad estable. No es solo un desbalance químico, o sea, es un desbalance relacional. Y frente a esa crisis de salud social, el proyecto no pretende dar respuestas mágicas ni reglas simplistas. Lo que hace es plantear preguntas críticas que debemos usar como herramientas de trabajo diario. ¿Cómo cuáles? Cuestionamientos del tipo: ¿cómo se construye una comunidad estable frente a la polarización? ¿Cómo sostenemos una alianza a lo largo de los años? O quizás la más difícil, ¿cómo aprendemos a cuidar en un sistema económico que constantemente premia el egoísmo individual? Es que te obliga a pensar. Es como si el material nos dijera que el mayor desafío que tenemos enfrente para este año, para el 2026, no es que la inteligencia artificial nos reemplace, ni es solo un reto de inflación o tecnología. ¿No? El desafío es profundamente humano. Tenemos que aprender a habitar y tejer la vida juntos, desde cero casi.
Si conectamos esto con el panorama general, lo cual los lleva a la naturaleza misma del proyecto, el autor es muy enfático en que todo esto es una invitación. No está escrito para ser consumido pasivamente. Y esto me parece vital resaltarlo, ¿eh? Vivimos en la era del consumo pasivo por excelencia. Hacemos scroll infinito en el celular, vemos pasar cientos de imágenes, tragedias internacionales, memes, discursos políticos, bailes, y resbalan por nuestra mente. Sí, somos espectadores. Somos los reyes mundiales de ser espectadores. Y este análisis llega y te dice, no, si vas a entrarle a este manual para arreglar el sistema operativo, te tienes que ensuciar las manos. Exige que quienes lo abordan se conviertan en participantes activos dispuestos a pensar, a cuestionar y sobre todo a reconstruir su entorno inmediato. Requiere dejar atrás la comodidad del cinismo, porque el cinismo es el mecanismo de defensa más fácil que tenemos en la modernidad, ¿no? Y encerrarnos bajo las sábanas a maratonear series de televisión. Es lo más cómodo. Ser cínico no cuesta ningún esfuerzo, pero el acto de salir, de ser hospedero, de intentar construir moradas donde hay hostilidad, eso es un acto de rebeldía gigantesco contra el cinismo moderno. Es la rebeldía de la vulnerabilidad. Asumir el riesgo de cuidar al otro. El verdadero propósito del proyecto Génesis 2026 no es quedarse debatiendo verbos hebreos en el pasillo de una universidad. Claro. Busca ofrecer una guía real para la reconstrucción. Y esa reconstrucción tiene que ser concéntrica. Empieza por ordenar el caos en la relación con uno mismo, pasa por sanar la familia, se extiende a la vida comunitaria del vecindario y culmina en la responsabilidad social más amplia. Pues recapitulando un poco el tremendo viaje intelectual que acabamos de hacer, porque ha sido denso pero fascinante. Comenzamos observando la paradoja de nuestra época, esta soledad desgarradora escondida detrás de pantallas y fibra óptica. Luego vimos cómo Ortega Reyes cruzó la filología antigua de eruditos como Spicer con la sociología moderna de Goffman y la ética de Levinas para desentrañar el código fuente de este texto. Y el resultado de esa síntesis es descubrir que este texto milenario no es un simple relato del pasado, sino un verdadero laboratorio de conciencia. Una escuela activa de hospitalidad diseñada para enseñarnos a tejer conexiones humanas reales en un tejido que, pues, se está deshilachando rápido. Si logramos recuperar esa conciencia de que nuestra naturaleza fundamental es ser constructores de moradas, encontraremos el antídoto más poderoso contra la fragmentación actual. Me quedo con esa palabra, antídoto. Es sanador a nivel individual y social. Pero bueno, antes de terminar nuestra sesión de hoy, quiero dejar un pensamiento final, una provocación para que la mastiquen y se la lleven a casa, construyendo sobre todo lo que acabamos de desglosar. Pensemos en esto. A ver. Si de acuerdo con este manual milenario, nos definimos fundamentalmente como hospederos y tejedores de relaciones, que deben transformar el caos en un hogar seguro, ¿qué sucede cuando nuestro principal entorno de interacción actual, o sea, me refiero al mundo digital y las redes sociales, está diseñado algorítmicamente a propósito para mantenernos aislados, consumiendo pasivamente y peleando entre nosotros para generar más tráfico? ¿Cómo podemos ejercer este llamado profundo a ser verdaderos hospederos? ¿Cómo creamos hospitalidad en un espacio virtual infinito que por definición algorítmica no tiene paredes, ni puertas, ni sillas reales para ofrecerle descanso a los demás? Híjole, es una paradoja tremenda y sin duda es la gran frontera que necesitamos explorar y resolver si queremos sobrevivir como comunidad en las próximas décadas. Ha sido un verdadero privilegio diseccionar todo esto hoy. Lo mismo, Vigo, un placer desenmarañar estas ideas. Gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Sigan cuestionando su entorno, sigan tejiendo relaciones reales y nos encontramos en la próxima conversación. Hasta pronto. Si te gustó el audio, accede gratuitamente al documento base enviando un correo electrónico a tallerdeltejedor@gmail.com con la respuesta a la pregunta: ¿para qué me sirven el audio y el documento base? Tu nombre completo y el estado y municipio al que perteneces. Hasta pronto.